Hola a todos y bienvenidos a este video sobre los problemas clásicos de la filosofía. En este video vamos a explorar algunos de los problemas fundamentales de la filosofía que han sido debatidos durante siglos, desde la antigua Grecia hasta la Edad Media. La filosofía es una disciplina que se ha desarrollado a lo largo de la historia y que nos invita a reflexionar sobre las grandes preguntas que nos plantea la existencia humana. En este video vamos a explorar algunos de los problemas más destacados de la filosofía clásica y su importancia a lo largo del tiempo. Empezamos con la filosofía griega, donde los filósofos se preguntaban por la naturaleza del mundo y de los seres humanos. Uno de los filósofos más destacados de esta época fue Platón, que exploró temas como la existencia de las cosas, la verdad y la justicia. Platón creía que el mundo que percibimos a través de los sentidos es sólo una sombra de la realidad verdadera, que se encuentra en un mundo de formas ideales. Otro filósofo importante de la época fue Aristóteles, que se enfocó en la lógica y en la clasificación de los seres vivos. Aristóteles también examinó la naturaleza de la mente y el conocimiento, y creía que la mente humana es capaz de conocer la realidad a través de la observación y la experiencia. Luego nos movemos a la Edad Media, donde la filosofía se desarrolló en estrecha relación con la religión cristiana. Uno de los filósofos más influyentes de esta época fue Santo Tomás de Aquino, que intentó reconciliar la fe cristiana con la razón y la filosofía. El oriundo de Aquino creía que Dios es la fuente de todo ser y que la razón puede ayudarnos a entender la naturaleza del mundo que nos rodea. La filosofía medieval también se enfocó en la ética y la moralidad, y exploró temas como la virtud y el bien común. Otros filósofos importantes de la época fueron San Agustín, que examinó la naturaleza de la mente y el conocimiento, y Guillermo de Ockham, que se enfocó en la lógica y en la teoría del conocimiento. En la Edad Media también surgieron otros problemas fundamentales de la filosofía, como la relación entre la mente y el cuerpo, el libre albedrío y la predestinación. Estos temas fueron discutidos por filósofos como San Agustín y Guillermo de Ockham. San Agustín creía que la mente y el cuerpo están estrechamente relacionados, pero que la mente es capaz de conocer la realidad de forma independiente. San Agustín también creía en la idea del libre albedrío, es decir, que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Por otro lado, la idea de la predestinación, que sugiere que el destino de los seres humanos está predecido por Dios,
fue explorada por filósofos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Aunque estos problemas filosóficos surgieron hace siglos, siguen siendo relevantes en la actualidad. La filosofía continúa explorando temas como la existencia, el conocimiento, la moralidad y la relación entre mente y cuerpo. Además, la filosofía también nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a reflexionar sobre las grandes preguntas que nos plantea la existencia humana. En conclusión, los problemas clásicos de la filosofía que han sido debatidos desde la antigua Grecia hasta la Edad Media continúan siendo relevantes en la actualidad. A través de la filosofía podemos explorar temas importantes como la naturaleza del mundo, la verdad y la justicia, y la relación entre la fe y la razón. Espero que este video les haya resultado interesante y les haya invitado a reflexionar sobre estos problemas fundamentales de la filosofía. Gracias por verlo. No dudes en dejarme un comentario y suscribirte a mi canal para más videos sobre filosofía.